Voy a empezar antes, en la generación preadámica, antes de todo, antes que no existía nada. Y lo voy a terminar en el juicio del trono blanco. Toda la palabra de Dios. Pero es una síntesis, es un resumen. Usted no puede hablar tal cosa en 14 conferencias o 15. Eso usted estudia 4 o 5 años en la universidad y se lleva mucho tiempo. Después usted saca un doctorado en eso. Se lleva mucho tiempo. Pero lo voy a dar la síntesis. Y yo le felicito porque usted ha venido aquí hoy. Le felicito. Yo creo que usted saldrá con una nueva visión. Con una nueva visión y un nuevo entendimiento de las Escrituras. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. En el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a empezar con el versículo 20. 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a empezar con el versículo 20. Oiga bien lo que la palabra de Dios dice. 1 Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis las profecías. El versículo 21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos en esta noche que tú puedas hablar en nuestras vidas y hablar en nuestros corazones. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, puedas darnos sabiduría y entendimiento para entender las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Podría sentar, por favor. Yo estoy escribiendo un libro y se llama Principio, Fin y Eternidad. Va a contener un análisis en síntesis de la escatología bíblica, desde la eternidad y el plan de Dios con el hombre, sus dispensaciones y su desarrollo en la palabra de Dios hasta el fin, el juicio final y la eternidad. Ahora yo quiero dar la introducción en esa noche. Yo quiero hablar sobre el valor eterno de las Escrituras. Hay un valor eterno de la profecía, un valor eterno de las Escrituras. Quiero que usted entienda lo que vamos a hablar durante toda esta semana y la semana que viene. La escatología bíblica es 2 puntos. Es el estudio de las profecías. Estudia el cumplimiento de las profecías, el análisis. Las profecías que se han cumplido, las que se están cumpliendo y las que irán a cumplirse. Es la ciencia o la doctrina que estudia las cosas del fin del mundo o del mundo sin fin. Una doctrina. Estudia el desarrollo del drama en el ámbito mundial, lo que el hombre está viviendo hoy. De la vida futura del hombre, su muerte y vida postrera, la resurrección del hombre, las 2 resurrecciones, la primera para los salvos, la segunda para los impíos, después de la gran tribulación, antes de los juicios de las naciones, donde toda carne resucitará para la condenación eterna. Los salvos resucitarán primero. Habla sobre los juicios del hombre, 7 juicios vamos a estudiar en la Escritura durante esa semana. El rapto o el arrebatamiento de la iglesia, sus consecuencias, el anticristo, su advenimiento, su muerte, su papel en la Escritura. Ahora yo quiero dejar bien claro que la escatología bíblica es un estudio profundo, que durante esos días yo lo voy a dar a usted la síntesis, el resumen, para que usted pueda entender. Resumen, la síntesis. Estudia la gran tribulación, la segunda etapa de la venida de Cristo. Primero Cristo vendrá ahora para llevar a la iglesia. Durante el periodo de la gran tribulación, el final de la gran tribulación, Él regresará con la iglesia. Se llama la segunda etapa, el segundo advenimiento de Cristo. Tiene 2 partes, ahora y después. Estudia lo que pasará durante este tiempo. La destrucción del anticristo, la guerra del Armagedón en contra de Israel, la conversión de Israel, el juicio de las naciones, el milenio. ¿Qué haremos en el milenio? ¿Quién reinará en el milenio? Algunos teólogos dicen que el rey David reinará en el milenio. Entonces hay muchas escrituras de las cuales iremos a estudiar. Y durante cada día no quiero dar demasiado para que usted pueda entender solamente lo que usted puede entender. La mente humana después de 45 minutos, 50 minutos sucesos ya no puede más percibir
un estudio detallado del cual es un profundo. La predicación es una cosa, el estudio es detallado, se lleva más tiempo. Entonces trataré de dar a usted no mucho ni poco, solamente lo que usted pueda recibir cada noche, para que usted pueda usar después. Habla sobre el milenio, el final, la rebelión satánica, el final de Satanás y el juicio final de todas las cosas, el trono blanco y la eternidad. Es toda la escritura, 66 libros, miles de capítulos. Ahora yo quiero que usted entienda bien, que la escatología bíblica es para que usted sepa el lugar suyo en el plan de Dios que tiene para la humanidad. Usted tiene un lugar en la escritura. Deja su Biblia abierta ahí, en 1 Tesalonicenses. No hay ninguna manera mejor, presta atención, de evaluar los acontecimientos del momento, de evaluar su lugar en el plan de Dios, de que usted sepa, de que usted tenga un conocimiento profundo de la escritura. Usted tiene que analizar el sentido histórico de las cosas, y usted tiene que estudiar, y usted tiene que entender que para cada cosa hay un efecto y hay la causa. La causa que estamos aquí es porque Jesús murió en la cruz, Él fue el efecto, tú y yo somos la causa. Todo en la vida hay un efecto y hay una causa. Usted tiene que entender los acontecimientos del mundo actual, del tiempo de hoy, y poseer no solamente sustancial, pero un conocimiento profundo de la Escritura, porque las doctrinas que están veniendo al mundo hoy son doctrinas erróneas. Usted tiene que entenderlas bien. La importancia de las profecías es tan imperativo en la iglesia de hoy, que antes se juzgaba que la escatología estaba fuera de lugar, que estaba fuera de principio. Pero ahora los teólogos se dan cuenta que es a través de la escatología que el hombre puede entender el eterno propósito de Dios al hombre y saber su lugar en el cuerpo de Cristo. En Japón, en Europa, en los Estados Unidos, ellos están haciendo avances para entender descubrimientos científicos, y están usando la escritura, la palabra de Dios, para entender la escritura. Hay pruebas de la importancia de la profecía. Y yo quiero dar rápidamente a usted pruebas sobre la importancia de la profecía. Mira bien, 1 Tesalonicenses 5:20 dice: no menospreciéis las profecías. Dice: oíd todo, retened lo que es bueno. El conocimiento de las escrituras es lo más grande que hará de usted un cristiano con poder, con autoridad y sabiduría. Usted tiene que conocer el Dios que usted sirve. Usted tiene que conocer su propósito en la escritura y la revelación de este Dios al hombre, y conocer lo que Dios se propone al hombre. Conocer. En primer lugar, el valor eterno de la escritura. Abra su Biblia en Hechos capítulo 20 y versículo 20 y 21. En primer lugar, más de 40% de la escritura, de toda palabra de Dios, es en relación a profecía. 40% de la totalidad de la escritura está relacionado con profecías. Génesis, Apocalipsis, la Biblia es un libro profético. 40% de la palabra de Dios son profecías en la escritura. Y en segundo, debemos predicar el consejo de Dios tal como Él es. Hechos capítulo 20 y el versículo 20. El versículo 21. Usted va a trabajar durante esta semana. Usted va a usar su Biblia. Usted va a trabajar. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con el Señor y la fe. El versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarles públicamente por las casas. Hay una urgencia de enseñar las profecías, enseñar el valor de las profecías. Y yo quiero que usted entienda que es plan de Dios que usted conozca las escrituras, que usted conozca las profecías. Hay doctrinas de demonios que dicen que Jesús no va a regresar a la tierra. Hay doctrinas que dicen que nosotros estamos perdiendo el tiempo.
Hay doctrinas demonios que dicen que no es necesario arrepentir, que no es necesario confesar, que la sangre de Jesús no hay ningún poder en la metafísica para perdonar pecados, y eso no es cierto y eso es mentira. La Biblia dice que en los últimos días la gente no iría a soportar la sana doctrina e iría a oír doctrinas de demonios. Y es una urgencia que usted entienda el valor de la profecía. No solamente en la escritura, pero en el plan de Dios y lo que Dios tiene para contigo. Tercer lugar, toda la escritura es útil para el siervo de Dios y para cualquier persona que lo entienda estudiar. Abre tu Biblia, 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Mira bien, toda ella es inspirada por Dios. Ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en ciencia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto, perfecto. Es a través de la escritura, del conocimiento de la palabra. Acuérdese que le estoy dando a usted la introducción. Es solamente en la escritura que es hecho el hombre de Dios y la mujer de Dios. No es en filosofías, no es en estudios, no es en oratoria, es en la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. Es útil para enseñar. Cuarto lugar, el valor de la escritura. Sin profecía el pueblo se corrompe. Proverbios 29:18. Proverbios 29:18. Mire bien. Sin profecía el pueblo se desenfrena, se corrompe. Es la profecía que mantiene alerta, vigilante el pueblo de Dios. Los reyes de Israel en el Antiguo Testamento dependían de los profetas. Cuando iba a hacer una guerra, cuando iba a levantar alguna decisión importante, ¿dónde iban ellos? Al templo. Iban a buscar Isaías, Jeremías, Eliseo, Elías, para oír palabra de Dios. Así dice el Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos oír en estos últimos días. Así dice el Señor. Y nos basar en lo que Él ha dicho, su rema, la palabra revelada de Dios, no solamente el logos, la palabra escrita, pero el rema, la palabra revelada de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros hasta el final de los tiempos? Hay un propósito. Sin profecía el pueblo se desenfrena. No hay sentido, no hay dirección. Hay que tener palabra de Dios. Palabra de Dios. Por eso ella se llama palabra de Dios, porque salió de la boca de Dios. Esa palabra es la respiración de Dios, es el aire de Dios. Pero no solamente es la palabra escrita, pero es la palabra revelada, viviente. La palabra de Dios. Quinto lugar, el valor de la escritura en la profecía. Debemos manejar bien la palabra de la verdad y la profecía. 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. Procurando con diligencia presentarte a Dios aprobado, con diligencia. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad, que maneja bien la palabra de la verdad. No son nuestros argumentos que irán a convencer al mundo que hay un Dios. No son nuestras discusiones, son el conocimiento de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que produce arrepentimiento. Es la palabra de Dios que produce vida. Es la palabra de Dios que arranca lágrimas de los ojos de las personas. Es la palabra de Dios que tiene poder en la escritura. Cuando Jesucristo fue tentado por el demonio, Jesucristo no discutió teología con él. Jesucristo no dijo que sus preguntas estaban fuera de lugar porque su teología es exéctica o sistemática o milenial, estaba fuera de lugar. Jesucristo dijo: está escrito. Está escrito, está escrito y está escrito. Y Satanás no pudo usar ninguna otra palabra porque su palabra no tenía ningún valor. ¿Cuál palabra él usó? La misma palabra de Dios. Él rebatió a Cristo con la palabra de Dios. Él usó la misma palabra de Cristo en contra de Cristo, porque es la única palabra que tiene poder. Es la palabra de Dios. Él mismo sabía que su palabra no tenía poder en contra de él. Entonces él dijo: también está escrito. Él usó la palabra de Dios. Es el poder de la palabra de Dios. Manejar bien. Sexto lugar,
el sabio sabe discernir el tiempo del cual está viviendo. Eclesiastés 8:5. Eclesiastés 8:5. El sabio sabe vivir el tiempo del cual está viviendo. Sabe discernirlo. Sabe adaptarlo. Sabe cuál es el cumplimiento de las profecías. Sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Eclesiastés capítulo 8 y el versículo 5. Mira bien. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio sabe discernir el tiempo y el juicio. Solo el corazón del sabio. No dice el corazón del necio. Dice el corazón del sabio. ¿Sabe discernir qué? El tiempo y el juicio. Hay dos factores. Hay el tiempo que terminará en el juicio del trono blanco, donde terminará el tiempo de nuestra generación y empezará la eternidad. Cuando una persona muere, se termina el tiempo de su vida y empieza la eternidad. Terminó el tiempo, ahora empieza la eternidad. El sabio que estudia las escrituras, que escudriña las escrituras, él sabe discernir los tiempos. Y los tiempos son malos. Son malos. Por eso es el valor de las escrituras. Yo me siento tan contento por poder compartir con ustedes durante esas semanas que vendrán ese estudio. Porque es de un valor incalculable el estudio de la profecía. Séptimo lugar, Cristo recomienda conocer los tiempos. Lucas 12:54. Lucas capítulo 12 y el versículo 54. Decid también en la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor. Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no sabéis distinguir el tiempo. Hay que saber distinguir el tiempo. Y el tiempo del cual estamos viviendo hoy es tiempo de sufrimiento, de dolor, de angustia, de guerras. Estamos en el fin. En el fin. Hoy las Naciones Unidas aprobó 12 votos a favor, 2 en contra. Yemen y Cuba votaron en contra y China se abstuvo de votar para el uso de fuerza en contra de Saddam Hussein. Él tiene hasta el 15 de enero para retirar sus tropas de Kuwait. 15 de enero. Mejor que él piense bien lo que él va a hacer. Y mejor que los Estados Unidos piensen bien lo que va a hacer. Soplan vientos de guerra. Soplan vientos del Armagedón, pero todavía no es el fin. Él dijo, oiréis de guerra, pero no se turbe vuestro corazón. Es necesario que acontezca, pero no es el fin. No es el fin, pero es el inicio del fin. Es el inicio del fin. Es el fin de todas las cosas, porque estamos en el fin. En el fin. El fin de todas las cosas. Abra tu Biblia en Isaías 13, ya que estamos hablando sobre eso rápidamente. Isaías capítulo 13. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. 13. Levantad banderas sobre un alto monte y alzad las voces de ellos y alzad la mano para que entre por puerta de príncipes. Mira bien, Irak hoy es Asiria, Caldea, Babilonia, Mesopotamia. Es donde Dios creó el huerto del Edén. Está el río Éufrates a la izquierda y el río Tigris a la derecha. Ahí Dios creó el hombre. El eterno conflicto del hombre, Dios lo creó, Satanás lo tumbó y Cristo lo levantó. Es el eterno conflicto espiritual, no es ningún conflicto bélico. Es una toma de posesión, es una toma de tener autoridad en el Medio Oriente, que es una esfera espiritual. Por eso nunca hubo paz y nunca habrá paz. Es el mal en contra del bien y el bien en contra del mal. Entiendan bien. Isaías 13:3 dice, yo mandé a mis consagrados a sí mismo y amé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Mira bien, si lo vamos a aplicar las tropas de los Estados Unidos ahora en el Medio Oriente, en Saudi Arabia, lo podemos aplicar en el versículo 4. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo y naciones, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista en las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos. Jehová, los instrumentos de su ira para destruir Babilonia. Puede ser.
Los postreros de la tierra, Estados Unidos, Japón, Arabia Saudita, Siria, el mundo entero está. Y Australia, Nueva Zelanda. Hoy Brasil dijo que no va a enviar. Mejor que no envíe porque no tenemos nada para enviar. Tenemos nuestros propios problemas para enviar gente para morir. Mira bien. Si es que estalla una guerra en el Medio Oriente, la Biblia dice aquí en Isaías 13, si usted lee bien la escritura, haré estremecer los cielos y raeré de la memoria a Babilonia, la dejaré en polvo. Sepa bien el tiempo del cual usted está viviendo. Y cada minuto de su vida aplique a estudiar la escritura para saber el lugar de Dios, su lugar en la escritura. Octavo lugar, nosotros hacemos bien en estudiar las escrituras. Segundo Pedro capítulo 1 y el versículo 19. Hacemos bien en estudiar las escrituras. Segundo Pedro capítulo 1 y versículo 19. Tenemos también la palabra profética. Mira bien. Más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mira bien. Tenemos también la palabra profética más segura. Segura. Mira bien. La cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, donde hay oscuridad y falta de sabiduría. La palabra profética alumbra para que usted tenga la sabiduría sobre la palabra profética que vamos a estudiar. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo. Él es la palabra, Él es la sabiduría. Hacemos bien en estudiar las profecías. No en un lugar, somos felices oyendo las profecías y poniéndolas en práctica. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 3. Rápido, rápido. Bienaventurado el que lee y lo que oyen las palabras de esta profecía. Mira bien, bienaventurado. Tiene dicha. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esa profecía y que guardan las cosas que está escrita, porque el tiempo está cerca. Si el tiempo está cerca, cuando Pedro predicó su sermón y 5,000 almas se convirtieron, él predicó, así dice el Señor, en los últimos días derramaría el Espíritu en Hechos capítulo 2. Si los últimos días empezaron entonces cuando Pedro predicó a 2,000 años atrás, si esos fueron los últimos días, tú y yo estamos en las últimas horas. Porque ya pasó 2,000 años. Pero no se olvide que 1,000 años es como un día. Y un día como 1,000 años. Porque Él no tiene un reloj made in Switzerland. Él no vive 24 horas por día. Él es eterno. Un año para Él es un pensamiento. 1,000 años para Él es un día. Y un día es 1,000 años. Él vive en la eternidad. Eternidad, Él es eterno. Él no tiene principio ni fin, Él siempre existió. Siempre existió. Él es eterno. Décimo lugar, debemos poseer el espíritu de la revelación para conocer el futuro. Efesios 1:16. Efesios 1:16. Tenemos que tener, mire bien, el espíritu de revelación para entender la escritura. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a cual Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La profecía abre los ojos, abre el entendimiento, abra los ojos de la sabiduría para entender su llamado y el propósito que Dios tiene para contigo. Eso es lo más grande, conocer la profecía y conocer la sabiduría de Dios en las Escrituras. En primer lugar, Dios no quiere que seamos ignorantes acerca de nuestro futuro. 1 Tesalonicenses 4:13.
Dios no quiere que seamos así. 1 Tesalonicenses 4:13. Mira bien. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Los impíos no tienen esperanza de resurrección, pero tú y yo sí la tenemos. ¿Por qué? Porque sabemos discernir los tiempos. Porque tenemos la palabra profética que es como una ancla segura y no nos movemos de ella. No podemos movernos de ella. 12º lugar, el Espíritu Santo nos hará anunciar lo que irá a suceder. Juan 16:13, la Biblia dice, y Él os enseñará todas las cosas. Él os guiará a toda verdad. Y Él os dirá, porque no dirá de sí mismo, pero dirá lo que va a oír, lo que tiene que decir. La palabra de Dios. 13º, las profecías son el medio más grande para ganar almas. Pedro, hablando sobre el juicio venidero, lo ganó a las 3,000 almas. La palabra profética en Hechos 2. Pablo, hablando sobre el juicio venidero también en Atenas, en Grecia, en Hechos 17:32, ganó almas. Ellos hablaron la palabra de Dios. Pedro no tenía un conocimiento profundo teológicamente, pero él tenía el poder de Dios. La Biblia dice, él se levantó lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, y dijo, varones hermanos, la Escritura dice en Joel, en los últimos días derramaría mi espíritu. Él predicó profecía y 3,000 almas se convirtieron. 3,000 almas, porque él predicó la palabra de Dios. 14º lugar, ellas producen santidad. 1 Juan 3:3. La palabra de Dios produce santidad. 1 Juan 3:3. ¿Por qué produce santidad? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál es la esperanza en Él? De su venida, de su restauración, de su eterno plan para con el hombre. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Se purifica. Cuando usted estudia la palabra, cada día que usted la estudia, la palabra de Dios dice, y vosotros ya sois puros por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios produce santidad a usted. 15º lugar, nos incentivan a la paciencia. Santiago 5:7. Esperad con paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Tened paciencia. Paciencia. 16º, nos libran de la turbación. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. No debe haber turbación. No debe haber. En Marcos 13:7, Jesucristo hablaba, habrá guerras, pero no se turbe vuestro corazón, es necesario. Pero todavía no ha llegado el final de todas las cosas. Pero sí es necesario. El 17º, el valor de la profecía nos incentiva a la consagración. 2 Pedro 3:10 y 11. 2 Pedro 3:10 y 11. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Después más adelante yo voy a explicar lo que quiere decir eso. Y serán consumidos. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esa es la purificación de todas las cosas para crear el nuevo cielo. Puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados y se fundirán. ¿Sabe cuál es el poderío atómico solamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética? 100,000 millones de megatones. 100,000 millones de megatones quiere decir que 100,000 millones, las dos fuerzas atómicas que se chocan en menos de una partícula de segundo. ¡Pum! La tierra se partiría en medio y todos los mares se tornarían como una caldera encendida. Eso es nomás Estados Unidos y Rusia. Hay Francia, hay Japón, hay China. Quiero que usted entienda bien, que los elementos abrazados pasarán. Podrá ser con una destrucción atómica, una destrucción militar. Pero eso no es lo que la Escritura dice. Entienda bien.
El eterno plan de Dios es restaurar la tierra, no dejarla en ceniza, pero restaurarla. Restaurar a su estado original, al estado que fue desde el principio. Y Dios lo hará. Dios lo hará. Décimo 18, nos iluminan en el medio de las tinieblas. Ya dice 2 Pedro 1:19, alumbrando vuestro camino en la oscuridad. El 19 nos consuela cuando perdemos, cuando hemos perdido a alguien, un ser querido o un familiar. Sabiendo lo que dice ahí, 1 Tesalonicenses 4:13, no somos como nosotros, que no tiene esperanza. Usted sabe que lo verá en la gloria. Usted sabe que su madre o su padre o su esposo o su esposa están ahí en la gloria esperando por usted. Esa es una gran esperanza. Cristo fue en 20º lugar el gran predicador de las profecías. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Capítulos enteros él habló sobre la profecía. Y 21º lugar y último lugar, Cristo es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, que yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque es el testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía. Testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía. La única manera de Dios hablar al hombre y la única manera de él hacer entender al hombre su propósito es a través de las profecías. Es a través de la palabra de Dios. No habrá ninguna otra revelación al hombre a lo que ya está escrito aquí. Ninguno. Dios podrá hablar y dar visiones a determinados hombres y mujeres de Dios, pero ya estaba aquí primero. Todo tiene que ser confirmado con la escritura. La escritura es la base de todo lo que usted tiene que hacer. De todo lo que usted tiene que hacer. En segundo lugar, voy a hablar sobre el valor de las profecías, pero las tres aparentes prohibiciones en el estudio de las profecías. Voy a hablar los dos lados. El interés en estudiarlas y las cautelas de la prohibición en la palabra de Dios en un sentido del fanatismo en ellas, porque hay mucho emocionalismo en ellas. Jesucristo habló en Hechos 1:7, no toca a vosotros saber estas cosas, pero mira bien, o no es de vosotros saber las cosas, pero no quería decir a nosotros, pero sí a los apóstoles. Habla ahí conmigo en Hechos capítulo 1 versículo 7. Hechos 1:7. Mira bien. El versículo 6. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las acciones que el Padre puso en sola potestad. Ahora mira bien la diferencia. Mira bien. No toca a vosotros, a ellos, en el momento, porque no era el tiempo de ellos saber. Esta revelación era para los últimos días, para ti y para mí. Abra tu Biblia en Jeremías 30:24 y yo voy a explicar a usted por qué. Mira bien. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho cumplidos los pensamientos de su corazón. En el final de los tiempos entenderéis la profecía. El final de los tiempos es ahora. Fue revelada para mí y para ti. No era el momento de los apóstoles saber, porque no era el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Nosotros estamos viviendo, hermanos, el tiempo más excitante en la historia de la raza humana. Es el desarrollo de todo, el cumplimiento de todo, la destrucción del mal y la victoria del bien, la destrucción de Satanás y la victoria de Cristo. Estamos viviendo en el tiempo más excitante de la historia, el tiempo del fin. Y es lo más grande saber que estamos vivos. Y Él puede venir para llevar su iglesia. Mira que Pablo quería participar de este tiempo cuando él dijo, y entonces Él descenderá de las nubes y nosotros los que estaremos vivos. Él se consideraba que Él iba a estar vivo. Y nosotros los que estuviéramos vivos. Parece que Él se equivocó escatológicamente, ¿no? Porque Él quería estar.
Él quería ser partícipe de la bendición de los últimos tiempos. Pero Dios dijo, no, esa bendición es para Emmanuel, Centro Cristiano. Esa bendición es para el tiempo del fin. Para el tiempo del fin. El tiempo que tú y yo estamos ahora. Daniel capítulo 12 y el versículo 9. Daniel capítulo 12 y el versículo 9. Mira bien. Y respondió y dijo Dios, anda, Daniel, pues estas palabras estarán cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Quiere decir que las palabras de la profecía de Dios estaban cerradas hasta el tiempo del fin, que es ahora. Ahora es el tiempo del fin. Para Israel el fin empezó y la restauración empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler destruyó 6 millones de judíos fue una catástrofe. Pero ahí entonces ellos se dieron cuenta que solamente podían sobrevivir en su propio pueblo. Y entonces empezó la migración de Israel para Israel. Y entonces la restauración de la historia de Israel de la Segunda Guerra Mundial. Y yo le voy a explicar a usted en las profecías que vendrán. Es un estudio excitante para usted ver cómo Israel no necesita de nadie para defenderlo. Él se defiende solo. Porque Él tiene el Dios de dioses y Señor de señores. Y quien toca a Israel toca en la línea de los ojos de Dios. Y yo no aconsejo a Saddam Hussein a tocar la línea de los ojos de Dios. Mira bien, segundo, las cosas secretas pertenecen a Dios. Abra tu Biblia en Deuteronomio 29, 29. Oh, I love these things. Oh, la escatología es algo increíble. Yo me deleito en ella. Me deleito. Ya que vamos a estar aquí hasta la 1 de la mañana, yo tengo tanto tiempo. Tengo tiempo. I love these things. Mira bien. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Secretas. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que la cumplamos en todas las palabras de esta ley. Hay cosas secretas que Dios nunca podría revelar al hombre porque el hombre no tiene la capacidad para entenderla. Si Dios ha revelado los evangelios que hasta un niño no puede entender, y los científicos de UCLA dicen que no hay Dios, como Él va a revelar la Nueva Jerusalén. Es imposible. Dios solamente puede dar a la medida de que el hombre puede aceptar. Dios no puede dar demasiado al hombre, porque el hombre no puede entender nada, a no ser un principio y fin, y Dios no tiene principio ni fin. Él es eterno. Él es eterno. Es verdad, el secreto pertenece a Dios, pero las cosas reveladas a nosotros. ¿Y cuáles son esas cosas reveladas? Profecía. ¿Y cuáles son las cosas secretas? 1 Corintios 2, 8. ¿Cuáles son esas cosas secretas? 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ese es secreto. Ese es secreto. Esto es secreto. Nadie lo vio y nadie lo oyó. Pablo fue al tercer cielo. Y él vio cosas que nadie lo está listo a oír. Él dijo, conozco un hombre. Era un hombre humilde. Él dijo, yo conozco un hombre. Sin cuerpo no lo sé, sin espíritu no lo sé. Dios lo sabe. Pero que fue al tercer cielo y vio y oyó cosas que no es listo para un hombre ver o oír. Él vio la gloria de la Nueva Jerusalén. Pero ese es secreto. Ese es secreto. En los finales de los días de esa conferencia yo voy a hablar a usted en la síntesis de la Nueva Jerusalén. Lo que es que espera a nosotros en la Nueva Jerusalén. Y usted verá que servir a Cristo, los problemas que tenemos aquí y todo eso, no es ni comparado a la gloria que nosotros vamos a tener con Cristo. Ni es comparado. Ni es comparado. Ni es comparado. Si usted no ha tenido suficientemente condiciones para comprar un sofá en May Company o Broadway, allá usted va a sentar en oro. Tú no necesitas preocuparte. Allá usted va a reinar las naciones con cetro de hierro y las naciones van a doblarse delante de Cristo y usted. Si usted supiera
lo que está reservado a nosotros, que reinaremos con Él. Nosotros reinaremos con Él. Quiere decir que yo soy coheredero con Él, quiere decir que yo voy a reinar igual a Él. Vamos a administrar planetas. Vamos a volar en una velocidad de pensamiento. Lo voy a administrar los planetas. Mira bien. Si lo obedecemos ahora, reinaremos con Él después. Aleluya. Aleluya. It's great. Las cosas que son secretas, lo que Dios tiene para nosotros, la edad de la tierra, la origen del pecado, solo Dios lo sabe. La misma palabra del pasaje que hemos leído dice que el revelado es nuestro. El Apocalipsis es revelación que pertenece a nosotros. Es la palabra griega apocalípticos, revelaciones. Parousia, descubriendo el velo, revelando. Por eso dice revelaciones o apocalipsis. Tercero, el día y la hora nadie lo sabe. Mateo 13:32, Jesucristo dijo, el día ni la hora ni lo sabe ni el Hijo. Pero mira bien, Jesucristo es Dios. La parte humana de Jesús no sabía Jesús, pero el Cristo sí sabía. Porque Cristo no nació en Belén, Cristo es eterno. Jesús nació en Belén, que es la parte humana de Cristo. ¿Me entiendes? Cuando Él dijo, ni el Hijo lo sabe, ¿cómo Él no iba a saber si Él es Dios? Ni el Hijo, exactamente el Hijo, Jesús. La parte humana de Jesús, no. Pero Cristo, la parte divina de Dios, sí. Sí sabía. Él era el Dios hombre. Es verdad, pero la pasaje no nos prohíbe que no debemos estudiar las profecías y la escritura, porque ese día nadie lo sabe. Mira bien. Cuarto lugar, el peligro en el estudio de las profecías. Hay un peligro. Cuando yo hablo con sinceridad, yo hablo de los dos lados. Hay los dos lados. Una moneda tiene dos lados. Es fácil caer en el sensacionalismo en las escrituras. Por ejemplo, ahora se han hecho videos con la sensación del Medio Oriente que Saddam Hussein será el anticristo, o Saddam Hussein, ese es sensacionalismo. Él es un árabe, el anticristo será un judío. El anticristo traerá paz, no guerra al mundo. Entonces hay mucho sensacionalismo en eso. Es fácil hablar de las cosas irreales como si ella fuese real. Y es fácil sacar una escritura sin leer el contexto y decir cumplió la escritura. Es fácil. Pero el entendimiento de la escritura, por ejemplo, cuando la destrucción de Israel, la destrucción del templo, tantas emociones habían de la restauración del Estado de Israel, pero era 70 años después de la ascensión de Cristo. Hasta que la restauración de Israel empezó en 1930 o 1938. Es fácil caer en una palabra llamada unilateralismo, que es solamente hablar en profecías y se olvidar de las otras verdades bíblicas. Las profecías es parte de la escritura, no es toda escritura. Es parte. Es fácil caer en el orgullo profético. Hay personas que han leído 1 o 2 libros de profecías y piensan que ya saben todo. A veces no aceptan consejos de nadie o no les gustan escuchar las otras partes de la Biblia en relación a la profecía. Los escatólogos hay muchas distinciones de pensamientos. Holitzen dice una cosa, un otro dice una otra cosa. Unos dicen que pasaremos la gran tribulación, otros dicen que no, otros dicen que Cristo volverá después de la gran tribulación. Son diferentes tipos teológicos, son diferentes doctrinas. No quiere decir que la palabra de Dios es una sola, porque nadie tiene la palabra final. Nadie, solo Dios. Solo Dios lo tiene, la palabra final. Es fácil dejar de amar a alguien cuando no entiende las profecías como nosotros. Es fácil dejar de amar o de respetar a alguien que no tiene el mismo acuerdo, el mismo punto de entendimiento que usted. Eso se debe evitar. Las profecías son difíciles de entender, pero Pedro dice que la profecía es una antorcha. No dice que la profecía son ciencias matemáticas ni la luz de mercurio, es una antorcha. Una antorcha que alumbra. Es algo sencillo, pero al mismo tiempo difícil. Solamente con el Espíritu de Dios para que usted pueda entender. Las profecías en ella, por ejemplo, nos dice la Escritura que es como un espejo o como una luz en la oscuridad.
para nos obligar a vigilar para evitar los engaños. Mira bien, si la Biblia hablase que la restauración del templo de Salomón sería en 1999, entonces los impíos harían todo para dificultar la restauración del templo. ¿Entiendes? El templo tiene que ser reconstruido donde está la mezquita de Omar, donde están los árabes. Los árabes se retirarán de Israel, Dios terminará con ellos. Israel será para los judíos y para la iglesia. Si usted no ha ido a Israel, no te preocupes, tú vas a ir anyway. Vas a reinar con Cristo. No te preocupes con los viajes que hay. Tú vas a ir for free of charge. Porque tú reinarás con Cristo en Israel. El templo está siendo estudiado en la escritura, en el hebreo rabínico, en el hebreo de Israel. Están estudiando y lo van a reconstruir. Y lo van. Ahora las universidades en Israel están enseñando a los muchachos a cómo ofrecer sacrificios, como Aarón lo hacía. Pero hay mucho sensacionalismo en la profecía. Si los hermanos de José, que habían tratado de matarle a él, y lo trataron de matar, ¿por qué? Porque José habló antes del tiempo. Y los hermanos de José lo trataron de matar a él porque él habló. Yo miro que ustedes se doblan delante de mí. Le faltaba un poco de madurez, él era muy joven, él tenía 17 años y él habló. Entonces él fue vendido, él fue a la cárcel. Tal vez no era necesario nada de eso, Dios iba a cumplir de una u otra manera, pero él dificultó el plan de Dios porque él habló. Y sus hermanos le tenían envidia porque él dijo, ustedes se doblaban delante de mí. Y él no debería haber dicho. Como Moisés quiso liberar a Israel, fue y mató a un egipcio y huyó a Madián 40 años. Él atrasó el plan de Dios 40 años. Él quiso hacer de su propia manera. Dios dijo, no es así, es conmigo. No por fuerza ni por violencia, pero por mi espíritu. Hay un tiempo para todas las cosas. Herodes mandó a matar todos los niños cuando él supo que nacería el rey Salvador. Por eso él mandó a matar todos los niños, porque descubrió la profecía. Reglas para estudiar las profecías. Saber que las profecías no son isoladas y tienen que ser estudiadas dentro del contexto bíblico general. Usted no puede sacar un versículo y usted hacer su doctrina. Por eso es que hay muchas iglesias que se han desviado de la verdad porque han corrido un versículo solo. Cuando la Biblia dice bautizaos en el nombre de Jesús, la Biblia está diciendo que aquel tiempo los judíos no conocían el Espíritu Santo. Los judíos no conocían nada más lo que el Padre. Y Jesús estaba representado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, bautizados en el nombre de Jesús es una cosa. Bautizados en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo es otra cosa y es la verdad. Porque usted tiene que sacar la interpretación de las Escrituras adentro del contexto. Si Jesús hubiera dicho al final de los tiempos, cuando él ascendió al cielo, bautizados en mi nombre, él diría, pero él no dijo, él dijo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que tener sabiduría en eso. Debes interpretar la profecía de Patmos con ayuda del profeta de Babilonia. Juan, Daniel, Ezequiel, Isaías, revelación. Usted no puede entender revelaciones, no puede entender Ezequiel o Daniel sin Isaías, sin Jeremías, sin Juan. Usted tiene que entenderlos, porque uno es el cumplimiento del otro. ¿Me entiendes? Uno es el cumplimiento del otro. Uno es. No se puede tomar los textos sin el contexto, porque un texto sin contexto es imperfecto. No se puede aplicar las profecías concernientes a Israel siempre a la iglesia, porque eso no es cierto. Israel sigue siendo Israel. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Hay predicadores que dicen que Israel no es el pueblo de Dios. Eso no es cierto. Pablo dice que Israel será salvo en peso. Israel será salvo todo. Cuando Él venga después de la gran tribulación, en el juicio de las naciones, cuando Él destruirá a los enemigos de Israel, durante la batalla de Armagedón, Israel se volverá a Él, e Israel se convertirá, y lamentará en aquellos que lo han traspasado, y Él se mostrará como Mesías, como el Yeshua y el Mashiach. Entonces Israel entero será salvo. Israel entero. No se debe aplicar, somos el Israel de Dios. Somos el Israel de Dios porque fuimos injertados en Él. Pero Israel sigue siendo Israel y la iglesia, es distinta. Separe Estado de iglesia, siempre.
los símbolos repetidos, las interpretaciones literales o figuradas. Una vírgula y un punto tiene mucho valor en la profecía y cambia todo el sentido de la escritura. Los símbolos repetidos como las 7 tazas, las 7 trompetas, los 7 sellos, son 7 cosas distintas, pero con un mismo sentido. Y se tiene que entenderlas. Casi todas las profecías tienen dupla o triple aplicación. Una interpretación literal, una interpretación figurada, una interpretación mediata o inmediata, una para Israel y una para la iglesia. Y hay profecías que tienen 3 veces su mismo cumplimiento en 3 tiempos distintos. Hay que entender la escritura. Casi todas las profecías en la palabra de Dios tienen principio y tienen fin. Usted no puede aplicar una profecía, por ejemplo, que fue a 30 años atrás, usted no la puede aplicar. Si ella cumplió para un acontecimiento de 20, 40, 50 años atrás, lo aplicaron hoy, a menos que usted tenga base, que es la misma cosa. Muchos libros fueron escritos sobre escatología, yo estoy escribiendo uno y no voy a caer en el mismo error de ellos. Hay que aniquilar el sensacionalismo y hay que hablar lo que es de Dios. Hay que hablar lo que está en la escritura. La profecía y la escatología son 2 cosas distintas. La profecía es el anuncio anticipado de un evento futuro de la cual nadie lo ha visto o oído, no tiene conocimiento. La escatología le dice a ustedes la ciencia que estudia el desarrollo del tiempo del fin, el final del mundo y el desarrollo del drama mundial. Hay 4 fuentes de inspiración profética. Mira bien. Mira bien. 3 de ellas no son de Dios. La última es de Dios. Hay la inspiración de la charlatanería, la profecía sin base y del engaño. Hay la inspiración por los demonios, los horóscopos. Hay la inspiración por la ciencia, los pronósticos del tiempo. Y hay la inspiración del Espíritu de Dios, que es la única verdad. Las cartas, el espiritismo, la comunicación con los muertos, el satanismo, esto es de Satanás. Eso no tiene parte con Dios. La astrología y todo eso es nada. Esto es la única autoridad que está en él. La palabra de Dios. Es la única. Las 4 características de una misma y verdadera profecía. Debe ser emitida con anticipación y tiene que ser confirmada en la escritura. No puede ser ambigua, o sea, indefinida. Ella tiene que tener una definición. Dios nunca habló en términos generales cuando Él habla con un individuo, y nunca habló con un individuo en términos generales. Cuando Él habla a la nación, Él dice así: habla Dios a la nación, habla Dios a todo Israel. Cuando Él habla individual, es individual. Hay que tener las cosas bien definidas, porque Dios es un Dios de orden. La profecía no es una adivinación. Usted no adivina, porque la adivinación es del demonio y no existe, es mentira. La profecía es: así dice Jehová, y Él cumple, si es de Dios. Debe cumplirse en el tiempo que está fijado, y las profecías bíblicas reúnen todas esas condiciones. Si hay alguna profecía que no está en la escritura, ella no es de Dios. Ella no tiene fundamento bíblico. Y mucha gente que han guiado su vida por la profecía se han destruido, porque hay que guiarse la Biblia, la vida espiritual, con lo que está escrito aquí. No depender de los profetas. Las profecías con el final del mundo, en el año 2000, rápidamente, ya lo voy a terminar. Otras profecías que han hablado sobre otras profecías. Según Nostradamus de Francia, él dijo que el mundo va a terminar en 1999. Él dijo. Según Muñoz Ferrada del Chile, el mundo terminará en el día 11 de agosto de 1999 a las 8 horas de la mañana, hora de Chile. These guys are crazy. Después de muchos y complicados cálculos matemáticos, ese chileno llega a la conclusión de que la destrucción del mundo es inevitable, y eso se deberá a las fuerzas satánicas del anticristo, el cual ha nacido en la Palestina y empezará a gobernar el mundo en 1981. Eso no es cierto, porque el mercado común europeo empezará en 1992. Está 13 años equivocado. Mira bien. Mira bien.
Hay mucho sensacionalismo en las profecías. Y yo no quiero que usted caiga en ella. Cuando Dios te revelara algo más durante esta semana, tenlo para ti. Atesóralo en tu corazón y comparta de una manera sabia e inteligente. Las profecías de la gran pirámide de Egipto. Según la gran pirámide de Egipto, el mundo va a terminar el día 17 de septiembre de 2001. Si tenemos unos 10 años para vivir. Según la Grande Pirámide, entre 1970 y 1980 explotaría la Tercera Guerra Mundial, del cual no hubo. No existió. Y los Estados Unidos sería el primer país a ser atingido por bombas atómicas. Hasta hoy no ha pasado. Entre 1970 y 1980 la ciencia descubriría el secreto de la inmortalidad. Eso no es cierto, porque la inmortalidad solamente está en Jesús. Empezando en 1980 adelante, el mundo empezaría a oír ruidos extraños de los platillos voladores. Nadie ha probado sobre nada de eso. Puede ser carros de fuego. Elías subió a un carro de fuego. Puede ser tantas cosas. Entre 1980 en adelante el mundo, a partir del 18 de septiembre, terminaría en el 2001 con una guerra nuclear. Y en 1995 empezaría una ola de una desesperación mundial. Y la Tierra empezaría a modificar su geografía y habría un nuevo clima y las naciones serían purificadas por el fuego. En 1988 yo recibí por correo un librito que decía 89 o 88 razones por las cuales Jesús vendrá en 1988. No vino. Ese sensacionalismo, eso no existe, eso es mentira. Ese es comercio, eso no existe, eso es mentira. Él vendrá cuando Él decida venir. Y nadie tiene la autoridad para fijar fechas, porque eso es mentira. Como un predicador una vez predicando y decía: el tiempo está en el fin. Y Jesucristo dijo que Él vendría antes del año 2000. Y el pastor estaba atrás de él y dijo: Jesús no dijo eso. Se nos dijo, debería haber dicho, porque las profecías están cumpliendo. Pero eso no es cierto. Se nos dijo, debería haber dicho. Eso no es cierto. Eso no existe. Las profecías científicas sobre el final del mundo. Yo termino con eso para hoy. En marzo de 1972, Danai Maido, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y los otros científicos conmovieron el mundo diciendo que dentro de 20 o 30 años quedaríamos sin petróleo, sin aire puro, sin agua. Según algunos científicos, estamos perto de 10,000 años de frío. Estamos cerca de una nueva glaciación, la glaciación número 21. Eso no es cierto. Es al contrario. La tierra cada día está calentándose más. Porque la Biblia dice en Isaías: al aproximarse el día de Jehová, la tierra calentaría 7 veces más. Al aproximarse el día de Jehová. ¿Usted no vio los calorazos que hemos tenido en junio? Es al contrario lo que la ciencia dice. Rápidamente yo lo quiero dar un clue, lo que vamos a hablar mañana, para que usted no pueda perder. Mañana yo voy a hablar sobre el eterno plan de Dios. El eterno propósito de Dios al hombre.